podamos tenerlo. Ok, amados hermanos, muy buenas noches. Estamos continuando en estas conferencias escatológicas. Ya hemos visto algunos tópicos, posturas, ¿no? Y pues ya vimos la semana pasada sobre el rapto de la iglesia, que inclusive hay hermanos que no creen en la enseñanza de el rapto. No podemos decir doctrina porque de pronto pues no queremos ofender a ningún hermano, pero hay hermanos que no creen en el rapto, y hay otros que sí, y aún los que creen en el rapto, hay diferentes posturas, como ya mencionamos en el miércoles pasado, ¿no? Pero como siempre le he dicho, todas son posturas, posiciones, anhelamos ardientemente, ¿no? No pasar la gran tribulación, ¿no? Y la posición, como vimos en la semana pasada, la posición pretribulacionista, es la que más peso tiene porque hay más versículos que como que indican, ¿no? Que no vamos a sufrir la gran tribulación. Como lo habíamos visto en Apocalipsis, de Apocalipsis 3:10 hasta prácticamente el capítulo 19, no aparece la iglesia mientras se están derramando todos los juicios de Dios. Entonces, esa es una pauta grande, ¿no? Para eh, eh, creer que pues la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hay hermanos que creen que sí vamos a pasar la gran tribulación porque pues Noé soportó el diluvio, no Rahab fue rescatada de la destrucción de Jericó, Lot fue rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero se quedaron aquí en la tierra. Bueno, son ejemplos que son comparativos, pero no podemos decir sí, tajantemente así va a ser también con nosotros. Porque, por ejemplo, si Dios hubiera raptado a Noé y a sus hijos, no existiríamos nosotros, ¿no? Entonces, pero vemos ejemplos como Enoc, vemos ejemplos como Elías, ¿no? Entonces, pues, pero anhelamos eso. Entonces, los que creemos en esa postura, pues, hay otros temas también que es necesario entenderlos, ¿no? Que mientras, pues, la iglesia es arrebatada acá abajo en la tierra, ¿ok? Se desata la gran tribulación. Y el gran artífice, el gran protagonista de la gran tribulación es el anticristo o la bestia, ¿ok? Como ya lo hemos visto. Pero el anticristo va a tener a un aliado con él, ¿no? A un heraldo que lo va a promocionar, ¿no? Y ese heraldo se llama el falso profeta, ¿ok? Así que vamos a estudiar hoy sobre el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? ¿De dónde será su procedencia? Todo eso lo vamos a ver en 17 puntos que tengo para este estudio, ¿ok? Recordemos que Juan el Bautista promovió, dirigió a los judíos a la adoración de Jesús. En Mateo 3:11, Marcos 1:7 al 8, Lucas 3:15 al 18, Juan 1:15 al 37, Juan 3:22 al 30. Todos conocemos la historia de Juan el Bautista, no es necesario ahorita irnos a los evangelios para estudiarlo. El Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad y a glorificar a Dios, como dice Juan 16:13 al 15. También Romanos capítulo 8 nos habla claramente sobre el gran capítulo del Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía a toda verdad, ¿no? Que si somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. De la misma manera, Satanás, amados hermanos, levantará durante la gran tribulación a una segunda bestia conocido como el falso profeta, quien guiará a los hombres a la mentira y a la adoración a la primera bestia, que es el anticristo. Venga conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 18, en donde aparece el personaje de el falso profeta. La palabra del Señor dice así, Apocalipsis 13, desde el 11 en adelante, hasta al final del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ojo, esta bestia es diferente a la primera bestia. Veamos en el capítulo 1, perdón, versículo 1 de este capítulo 13, lo que vio Juan sobre la primera bestia.
Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Ok? Ese es el anticristo. Pero en el versículo 11, Juan ve otra bestia, pero que no sube del mar, sino de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la primera bestia. Y hace que la tierra, ¿sí ve? Hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren, va a ser señales que va a engañar a muchos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En Apocalipsis 16:13 también se lo menciona. Mire lo que dice Apocalipsis 16:13. Y vi subir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ojo con eso, ¿ok? Lo vamos a analizar luego este versículo 13 del capítulo 16. Entonces aquí vemos la descripción de cómo aparece en escena lo que conocemos como el falso profeta, la segunda bestia que sube de la tierra. Ahora, es muy interesante por qué el anticristo sube del mar y por qué el falso profeta sube de la tierra. ¿Alguien tiene alguna idea? Perdón, pastor, ¿puede repetir la pregunta? Mi pregunta fue, ¿por qué la primera bestia, que es el anticristo, en Apocalipsis 13:1, sube del mar? 13:1 y 2. En cambio, esta segunda bestia, de Apocalipsis 13:11 en adelante, sube de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué usted ha Eh, escuchado acerca de eso? Bueno, yo en la verdad no, pero ¿será alguna simbología que represente el mar, multitudes? Muy bien, hermana, por ahí va. El mar significa las naciones agitadas, Mm, multitudes, naciones agitadas, eh, una revolución, una revuelta, ¿no? El mundo en caos, como lo estamos viendo ahora, es lo que significa el mar en la Biblia. Pero la tierra, hermano, siempre esa expresión de la tierra se refiere a Israel. Ahora, recuerde algo también. ¿Cuál es, por así decirlo, hablando secularmente, cuál es la religión que tiene profetas? Todavía Israel. Sí, Israel. Ahí nacieron los profetas. Ahora, en el Islam se conoce a Mahoma como el profeta, pero recuerde que el Islam apareció 600 y pico años después de Cristo, ¿no? Y el Islam es una mezcla de paganismo, judaísmo y cristianismo, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque lo vamos a analizar más adelante también. Ahora, Satanás como engañador y padre de mentira. Mire lo que usted ve ahí en la ilustración. Ve tres personas. Satanás a la izquierda del dragón, en medio la primera bestia, el anticristo, y a la derecha el falso profeta. Satanás Mm, como engañador y padre de mentiras que es, inventará lo que se conoce como su Trinidad satánica, conjuntamente con el anticristo y el falso profeta. Por eso vemos en Apocalipsis 13:4 que dice,
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra la bestia? Del 11 al 14 ya vimos también a el falso profeta, y esa trinidad satánica se la ve en el versículo que leímos anterior, en el punto 2, que lo mencionamos nuevamente, es Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si ve, entonces Satanás siempre es imitador, siempre él trata, él quiso usurpar el trono de Dios, y también él sabe, ¿no? Que Dios es un Dios trino. No, yo ya se los he mencionado a ustedes sobre la Trinidad, ¿no? Muchas veces aún somos criticados por los judíos, por los musulmanes, y pues por aún por sectas cristianas, ¿no? De que creemos en 3 dioses, ¿no? Pero la Biblia enseña la pluralidad de Dios. Desde el primer versículo de la Biblia, hermanos, Dios se muestra como un Dios plural. En el primer versículo de la Biblia no está bien traducido, porque en el primer versículo dice Dios, sí, es Dios, pero por ejemplo aquí yo veo personas y yo no le digo, oye persona, léeme esto, oye persona, léeme tú esto de acá. No, cada uno tiene su nombre, ¿no? ¿No? Evita, Daniel, Valeria, Verónica, Fernando, Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ser humano tiene nombre y Dios se revela por sus nombres. Y el primer nombre con que Dios se reveló a la humanidad en hebreo es Elohim. Y Elohim es plural masculino en el idioma hebreo. Entonces, cada vez que usted vea en el antiguo pacto la palabra Dios, ¿ok? Sí, es Dios, pero su nombre ahí es Elohim, porque hay otros nombres, Jehová o Yahvé, ¿no? Hay otros nombres, El Shaddai, El León, El Roe, Yahvé Tsebaot, Yahvé Tzidkenu, etc. Hay muchos nombres, ¿ok? En mi página de YouTube tengo también 36 doctrinas bíblicas, y la número 9, si no me equivoco, son los nombres de Dios, los principales nombres con que Dios se da a conocer. Por ejemplo, hago este paréntesis para poder, así que entiendan mejor sobre la Trinidad satánica. Por ejemplo, cuando David fue y venció a Goliat, ¿cuál fue el nombre que usó David? Dijo, hoy vengo a ti en nombre de Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Ojo que no utilizó el nombre de Shaddai, el Todopoderoso. Sí, es el mismo Dios. ¿Pero por qué? Porque tiene que entender la escena, el contexto. Él está en medio del valle de Ela, y de un lado de la colina están los filisteos, y del otro lado de la colina está el ejército de los israelitas y el ejército de los filisteos. Entonces dice, Él es el Señor de los ejércitos. ¿Ok? Así que pues por eso él mencionó ese nombre. ¿Estamos? Entonces Satanás imita a esa Trinidad. ¿Ok? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Número 4. El falso profeta será una persona real asociada a la primera bestia, el anticristo. ¿Quién será un líder político? El anticristo. El falso profeta será un líder religioso que desea imitar al Cordero de Dios por los 2 cuernos que posee, pero hace señales a manera de profeta, como lo vimos en Apocalipsis 13:11. Mire lo que dice Malaquías 4:5. Vamos al último libro del Antiguo Pacto, Malaquías 4:5, que nos dice. Dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ok? Así como Dios mandaba al profeta, en este caso fue Juan el Bautista, el precursor para anunciar y promocionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como le dijo Juan a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguirle, ¿ok? Entonces, el falso profeta va a hacer lo mismo,
va a promocionar a el anticristo. ¿Ok? Así que pues hace la función profética. ¿Estamos? Muy bien. Número 5. Algunos piensan que el origen de esta bestia pudiera ser judío. ¿Por qué? Para que cumpla su cometido y que actuará principalmente en Israel. Y sobre todo, como le digo, por la expresión que sube de la tierra, haaretz, en hebreo, ¿no? Cuando se habla de la tierra, siempre se refiere al pueblo o a la nación de Israel, o al área geográfica de Israel también. ¿Ok? Y entonces, que pudiera ser judío, para que cumpla su cometido y que actuará principalmente en Israel. Recuerde cómo está Israel hoy en día. Israel está desesperado esperando al Mesías. Pero recuerde qué tipo de Mesías está esperando Israel. No reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Ellos están esperando un Mesías como Moisés, que los libró de Faraón, de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos están esperando un Mesías así. Por ejemplo, no lo recibieron a Jesús hace 2000 años por lo mismo. Esperaban a un libertador que expulse, que destruya a los romanos. Que hoy en día están esperando lo mismo, alguien que destruya a los árabes. Usted ve cómo están en constante guerra. Pero el falso profeta va a hacerles creer que el anticristo es su Mesías. ¿Ok? Esa va a ser la función contra el pueblo de Israel. Número 6. Las acciones de estas dos bestias son controladas ¿por quién? Por el soberano del universo, nuestro Dios. Ojo con lo que dice el versículo 15, la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Mire lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió, ¿ok? ¿Estamos? O sea, él está él es pasivo a esa acción, él recibe esa acción. Es Dios quien permite, ¿no? De acuerdo a su plan soberano. Número 7. Nabucodonosor, si se acuerdan de Nabucodonosor, fue un prototipo del anticristo, quien tenía un pregonero que anunciaba cuando debían adorar a la imagen. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿No? Que cuando tocaban la flauta, el tamborín, la zampolla y todos los instrumentos musicales, todos debían de adorar a la estatua de Nabucodonosor. Pero estos tres valientes jóvenes varones de Dios, ellos no se doblaron. El falso profeta cumple esta función haciendo que los moradores de la tierra adoren a la imagen de la bestia, como lo dice el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 13, que ya lo leímos. Se lo leo nuevamente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, usted está viendo sobre la inteligencia artificial, sobre toda la tecnología que se ve ahora, hermanos queridos. Es increíble. Yo no sé si usted ha visto, yo vi un pequeño video y de hecho el otro día ayer vi un pequeño video de un dron siguiendo a un hombre, porque el reconocimiento facial, solo basta con el reconocimiento facial. El dron es uno pequeñito así, hay más grandes también, pero el que yo vi en un video cabía en la palma de la mano. Y tenía un pequeño, una pequeña bomba. Con esa mataba a una persona estrellándose sobre su cabeza o sobre su pecho. Le reventaba el pecho.
Pero ese pequeño dron es como una avispa que lo va y lo busca. Y el objetivo es a ese, al que ya está programado con el reconocimiento facial. Y va y ¡boom! Le pega y son drones suicidas, son drones kamikaze. Así que con tanta tecnología que vemos ahora, hermanos, que de verdad que, hermano, es sorprendente todo lo que estamos viendo. Entonces, no, ya eso no nos parece imposible. Así que pues, no de que la imagen mate a los que no adoren a, a la imagen de la bestia. Número 8. Con respecto a la abominación desoladora, algunos piensan que esta imagen puede ser la abominación desoladora que habló el Señor en Mateo 24:15, que nos dice, vamos a Mateo 24:15, pero no perdamos Apocalipsis. ¿Ok? Mateo 24:15. Dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sí ve? ¿Cuál es el lugar santo? El templo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, ¿ok? Entonces ahí es lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14 y 15, ¿no? Que hace que adoren a la imagen de la bestia. Entonces, eso es lo que hizo Antíoco IV Epífanes unos ciento y pico de años antes de Cristo. Es el prototipo de lo que va a ser posiblemente el falso profeta con la bestia. Número 9, aquí ya lo menciono. Antíoco IV Epífanes fue el precursor de la abominación desoladora, profetizada por Daniel 9:27, que dice, ¿no? Que por otra semana hará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana se revelará. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Y también lo que dice Daniel 11:31. Dice así. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ese de Daniel 11:31 fue profetizado y su cumplimiento fue cuando Antíoco IV Epífanes, como usted ve en la ilustración ahí, ¿no? Sacrificó un cerdo en el altar de Dios y puso una estatua del dios Zeus en el templo de Dios. En el año 1667 a.C., erigió un altar al dios Zeus en el sitio donde estaba el altar del holocausto del templo judío y ofreció un cerdo a ese dios pagano. Entonces, Antíoco IV Epífanes es el prototipo del anticristo y también de la abominación desoladora. ¿Ok? Número 10. Podemos decir que el cumplimiento primario de la abominación desoladora de Daniel 9:27 fue con Antíoco IV Epífanes, profetizada como ya le leímos en Daniel 11:31, pero el cumplimiento final será realizado por el anticristo posiblemente 30 días después de la semana 70 de Daniel. Ojo, 30 días después cuando culmine la semana 70. Miren lo que dice Daniel 12:11. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hermano, ¿cuánto es 1290 días? ¿Alguien tiene idea? Si dividimos 1290 días dividido para 30 días, que es el mes bíblico, tenemos 43 meses. ¿Cuánto es 43 meses, mis amados hermanos? 3 años y 7 meses. Por eso, ¿cuánto dura la gran tribulación? Desde la mitad de la semana 70 que se revela y ahí empieza la gran tribulación. Por eso, si ves,
Desde que se quita el continuo sacrificio, ¿no? Dice claramente, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Estamos? Ok, número 11. El falso profeta hará colocar una marca. Yo no sé si usted ha visto ya. Hay un microchip del tamaño de un grano de arroz. Usted puede verlo ahí en la ilustración, que inclusive entra en una jeringa, en una inyección, ¿ok? Y de hecho, hermanos queridos, ya aquí en Estados Unidos algunas compañías lo usan para que sus empleados puedan entrar por las puertas que están con seguridad, ¿no? Y ahí está vida, pasión y muerte de la persona. Inclusive en Europa ya lo están usando. Entonces, ese va a ser el futuro para evitar ya los pasaportes, evitar todas las falsificaciones, etcétera, etcétera. Daniel, levantaste la mano. Sí, pastor, una pregunta sobre lo que se está hablando, ¿no? ¿Mm? Sobre el falso profeta, se deduciría o se diría que sería judío o sería de la nación de Israel, por cuanto ahí son los profetas. Sin embargo, dice que de ahí salen tres espíritus inmundos de manera errada a todas las naciones, creo que dice, ¿no? Correcto, sí, aunque A, engañará a todas las naciones. a engañar a todas las naciones. Ahora, ¿tanta influencia tendría ese personaje? Porque sería religioso, usted dijo, ¿no? Que vaya a captar la atención de todo el mundo. Claro, o sea, por los espíritus inmundos, sí. Pero si habláramos hipotéticamente, quien tiene todavía el control del mundo en este sentido es el Papa Romano, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Que tendría mucha más influencia de solamente hablar y de que los espíritus inmundos participaran. Pero, o sea, se está hablando, no se está desglosando el tema y bueno, se enfoca desde que la tierra de los profetas sigue siendo Israel y que podría ser de ahí, primero para engañar a Israel y de ahí al mundo, pero esa parte como que no la entiendo un poquito. ¿Cómo podría un profeta de Israel abarcar todo el mundo? Claro, está implícito que es por los tres espíritus inmundos de manera errana, porque se entiende que es un poder demoníaco. Perfecto. Ahora, tenemos que entender algo, mi querido Daniel. ¿Cuáles son las tres religiones monoteístas? Es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ahora, las tres religiones tenemos algo en común. ¿Cuál es lo que tenemos en común? Nuestro padre Abraham. Abraham es el padre de las tres religiones. ¿Ok? Y si tú ves en el Corán, inclusive tú le hablas a un musulmán, ellos creen en Jesús, ellos creen en Moisés, ¿me entienden? Ellos mencionan a María. De hecho, ellos venden figuras de María, venden figuras de Jesús allá en Israel, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, pero claro, no lo adoran. Solo lo tienen como un profeta. El gran profeta es Mahoma para ellos. ¿Okay? Pero este falso profeta, ¿no? Que tiene con las señales que hará, va a engañar inclusive. Y si nosotros sumamos, mi querido Daniel, las tres religiones más grandes del mundo son las tres religiones, bueno, exceptuando el judaísmo, porque la primera, si no me falla, es, entre comillas, el cristianismo, ¿ok? Y cuando se menciona cristianismo, ahí no se hace diferencia entre cristianos evangélicos, sino como todo el mundo en A Medio manera general y Oriente. global. Exacto. Y además, acá en Occidente nosotros sabemos que somos diferentes, que no somos lo mismo, ¿ok? ¿Me entiendes? Pero allá en Oriente, Medio Oriente, para ellos todo el que tiene una cruz o menciona a Cristo es cristiano. ¿Estamos? Entonces, la religión más grande del cristianismo, la segunda que le sigue es el islamismo. ¿Me entiendes?
Y no sé si la tercera es el hinduismo, si no me falla la memoria. Déjame meterme rapidito aquí al internet para, para investigarlo. No, no, no puedo ahorita. Estoy aquí medio bloqueado. Pero sí, o sea, y de ahí pues se habla en forma general, ¿no? Claro que hay sus religiones o hay, por ejemplo, países que son ateos, pero con las señales que va a hacer, dice que va a hacer descender fuego del cielo, imagínate. Entonces, eh, eh, la gente siempre ha estado pendiente de ver cosas sobrenaturales y eso le llama la atención a las personas. Entonces, eso van a Positivo, ver, perdón, positivo. Hinduismo, cristianismo y judaísmo, pastor. ¿sí ves? ¿No es verdad? Entonces, ahí ya abarca gran cantidad de la humanidad. ¿Estamos, Danielito? ¿En dónde Amén. me, en dónde me quedé? Permítame, ¿dónde estoy ahorita? A ver, a ver, a ver, a ver. Permítame que llame. ¿Están viendo la pantalla? Sí. No, no, Sí. no. No, perdón, ¿dónde estoy? Permítanme, que ya me mareé. Ya me mareé, ¿dónde está? Oh, aquí estamos ya. Aquí. Ok, ahí estamos. Entonces, número 11, el falso profeta hará colocar la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia a toda persona sin distinción algunas, de acuerdo a Apocalipsis 13, 16, 18. Miren lo que dice. ¿No? Dice que, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca es, en griego, la palabra haratma, ¿ok? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número, ojo lo que dice, es número de hombre 666. Y ahí vemos nuevamente lo que le mencioné hace un momento sobre la Trinidad satánica, ¿no? 666 significa personas creadas, ¿no? Entonces, Satanás es creado por Dios, el anticristo es creado por Dios, el falso profeta es creado por Dios. Entonces, esa es la Trinidad satánica. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué será la marca? ¿Qué será? ¿Que será un nombre visible? ¿Un número, como algunos se han tatuado por ahí el 666? ¿Qué será? Entonces, eso también ha sido materia de especulación sobre qué será. Porque cuando aparecieron los famosos códigos de barra, decían, ahí está la marca de la bestia, que supuestamente en todo código estaba el 666. Y yo veía algunos códigos y no aparecía ningún 666, ¿no? Después, cuando salió el internet, decían, ahí está la marca de la bestia. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Porque para meterte al internet tienes que poner www, ¿no es verdad? Y según los que afirmaban eso, que la letra W en hebreo representa el número 6. Entonces, repito lo que mi madre me decía, la ignorancia es atrevida, porque la gente como desconoce, ignora la palabra de Dios y muchos desconocen el alfabeto hebreo, entonces se dejan engañar por estos charlatanes. Pero me disculpan, en el alfabeto hebreo no existe la letra W. La letra que existe es la letra Vav, que es como un palito, ¿ok? Entonces, si sería W, entonces serían dos Vav y dos Vav. Entonces no sería 666, sería 666.666. ¿Me hago entender? Entonces ya hoy en día sabemos que eso no tiene peso. Después también, antes del COVID, apareció alguien diciendo que la marca de la bestia está en la bebida esa llamada Monster. No sé si en Ecuador existe esa bebida o
Ahí en Sí, Chile. sí. ¿Ok? Porque dice que la letra M son 3 palitos que han puesto ahí, ¿no? Y que es hebreo y que en hebreo cada cosa es. Exacto. Sí, ahí, Sí, sí, sí escuché eso. ok, ahí ella tiene un poquito más como dice, de lógica, porque el símbolo de la bebida Monster son como 3 palitos. Y cada palito es la letra Vau. ¿Ok? Entonces, ahora, yo nunca he tomado eso. Y tú no necesitas tomar para poder comprar o vender algo, ¿no es verdad? Así que eso está totalmente descartado. La última que apareció y que la gente se asustó y que decía que era la marca de la bestia, ¿adivinen cuál fue? Ni idea. ¿Seguro? ¿No tienen idea? El famosa vacuna del COVID. ¿Escucharon ustedes eso alguna vez? No, eso es veneno, eso no era la marca, eso no escuché yo. Exacto. Pero acá en Estados Unidos sonó fuerte eso, hermano. Decían que esa es la marca de la bestia. Y yo le decía a los hermanos, yo no me asusté porque digo, ¿sabes qué? Para que ya esté en vigencia o que se quiera aplicar la marca de la bestia, significa que ya el anticristo debería haber estado en escena, ya 3 años y medio. Y significa que ya el templo ya debió haberse construido. Así que cuando apareció el COVID y la famosa vacuna, no, hasta hoy no existe nada de eso, ¿no? Pero sí, lo que nos metieron fue veneno porque lamentablemente, pues, ustedes ya saben, ¿no? Todo el resto, así que a veces uno no puede decir muchas cosas aquí porque a mí me cancelaron un video por eso. Entonces, pero ya hoy en día ya todos sabemos sobre eso que pasó con el COVID, ¿ok? Así que pues, pero todo es simplemente alguien que quiere hacerse famoso por las redes sociales, que esto, que lo otro. Pero en realidad Pastor, aún no se aplica, sí. amén. Acá en Ecuador, algunos pastores que estudiaron en diferentes, porque aquí hay muchos seminarios, ¿no? Bueno, ahora hay bastantes seminarios, ¿no? ¿O sí? Decían que, bueno, lo que habían aprendido, que el 666, el 6 es número de hombre, Sí. y que el 6 repetido 3 veces es la cúspide de lo que ellos ven como la gloria humana, tipo Torre de Babel, pero hablando, espiritualizándolo o alegorizándolo sería la palabra, ¿no? ¿Ya? Donde el hombre ha llegado a tal punto de, ya no más, ahorita ya Starlink de Elon Musk ya tiene el aparatito ese que le ponen en el cerebro y ya están haciendo las pruebas de las personas que tienen el mal de Parkinson. Entonces la visión de este señor va muchísimo más allá de poder controlar las emociones. Bueno, no necesariamente lo ha dicho, pero hay comentarios, especulaciones de que esos dispositivos que él está fabricando controlen la mente para que no sientan dolor, para que no sientan eso. Entonces, unos dicen que por ahí también va la marca de la bestia, pero hablando espiritualmente, estos pastores decían que el 666 es número de hombre elevado a la tercera potencia y representa la cúspide de la gloria humana hasta donde ha llegado, ¿sí? Y cumpliéndose lo que dice Daniel 12:4, que la ciencia aumentaría y a dónde estamos, pues con la tecnología. Entonces, pero como repito, es una teoría que decían aquellos pastores. Pastor Clever, yo no sé cómo levantar las manitos para poder pedir participación. Bueno, Eh, levántela así nomás, pero usted tiene, ya, ok, no, ok, pero mire, no, pero espere. Usted tiene en su pantalla, sí, y ahí en su pantalla tiene tres botoncitos. No, no, ¿dónde es Daniel? yo estaba buscando y no encontré. Ayúdanos, Daniel. La pregunta es esta, pastor. Esto que Perdón, pasó hay tres puntitos que dicen más. En el momento que la hermana apriete el más, le sale un menú
donde hay una imagen de la manito levantada y usted pone levantar la mano y la levanta. Y ya cuando termine, ahí mismo pone bajar la mano, porque si usted no pone, no la baja. ¿Sí? Bueno, voy a, voy Amén. a, voy a, voy a ver. Este asunto que ya pasamos, la situación del COVID es una antesala del control mundial, porque esto ocurrió mundialmente para tener controlada a la gente y para ver el proceso de cómo va a ser en aquel entonces cuando aparezca en escena el anticristo. Ahora, esta situación del microchip que se va a poner en las manos, muchos, aún dentro de las iglesias, dicen que esa es la señal del anticristo. Y este chip que hablaba el pastor Daniel acerca del control mental, también estaba escuchando que hay un chip que se implanta en el cerebro para hablar varios idiomas que usted quiere. Entonces, pastor Clever, ya que estamos tocando este punto acerca de la marca de la bestia, porque eso se va a dar ya en los países de Oriente, Europa, y usted lo mencionó en los Estados Unidos, ya está. Y aquí también en Chile hubieron ya hay unas personas que tienen implantado el microchip en la mano. Y eso también va a ser algo que la iglesia va a ser reacia, va a decir, esa es la marca, yo no me pongo, pero ese es el avance tecnológico. Yo me acuerdo que hace 20 años yo di esta enseñanza en la iglesia y tocaba este punto de la marca de la bestia. Y yo me acuerdo que decía, no sé si llegaremos a ese tiempo, pero esa no es la marca de la bestia, porque es como usted dijo, toda la información personal del ser humano ahí, en ese microchip. Como cuando uno va al comisariato, pasa los productos, ya no vamos a tener dinero, va a ser todo manual. Pero eso no es la marca de la bestia todavía. No, vuelvo y repito, podemos imaginarnos, pero hasta que no venga realmente y suceda, ahí vamos a saber. Pero para eso esperamos, vuelvo y repito, ya nosotros no vamos a estar aquí. Así que bueno, Bien. Que va a pero, ser visible, ¿verdad? pero uno pudiera, sí, uno pudiera, claro, dice que va a ser en la mano, O ¿no? en Por la ejemplo, frente. o en la frente, ¿no? Ustedes ven, déjenme, ahí sí ve, en mi mano tengo una bolita de grasa desde Sí, que tengo uso de razón, un ¿no? lobanillo. Yo también lo Es, tenía y me operaron a mí y me lo sacaron, esa bolita. Aquí está la cicatriz. Tenía como 8 o 10 años. A mí me la mire, sacaron. y tengo en cada una de mis manos, y esto es muchísimo más grande que un grano de arroz, ¿no? Entonces, ¿qué será? Ahora, lo que sí dice claramente que sin esa marca o ese nombre o ese número nadie puede comprar ni vender. Entonces, pudiera ser que sea ese aparatito, ese microchip, ¿no? En donde tiene toda su información, su cuenta bancaria, pasaporte, de lo que usted sufre, todo su historial clínico, todo su currículum vitae, su resumen o su hoja de vida, como le llamen, ¿me entiende? No, lo sacan completito a usted. Pudiera ser eso, pudiera ser lo otro, como digo, no sabemos, que inclusive pues haría como dominar lo que estaba diciendo Daniel. Yo lo escuché, dije, wow, ¿hasta dónde el ser humano, o sea, qué es lo que está pasando? La misma trampa de Satanás de siempre, seréis como Dios. Entonces, eso es lo que el ser humano siempre ha querido pretender, ser como Dios. Desde la Torre de Babel, ¿no? Para hacernos un nombre, para llegar hasta el cielo, es lo que ellos imaginaban, ¿no? Pero lamentablemente, hoy en día, con tanta tecnología, el ser humano está jugando a ser como Dios. Y si Dios no interviene, bueno, pues Dios va a intervenir porque Dios lo permite. Bueno, yo repito, todo lo que sucede está bajo la soberanía y el control de Dios. Nada escapa de su soberanía. Como lo vimos aquí, se le permitió infundir aliento. Así es. Nada escapa de la soberanía de Dios. Entonces, sea como sea, el microchip o lo otro, ¿me entiende? ¿No? Eso es para los impíos, ¿no? Ahora, también es verdad que durante ese tiempo, algunos no se dejarán poner la marca, van a morir.
pero si mueren aceptando a Cristo, ya ustedes saben cuál es el futuro de ellos. Pero el momento que se deja poner la marca, se fregaron. ¿Entiende? Pastor, Entonces, ¿usted ha escuchado en algunos artistas que tienen un GPS, por si acaso lo raptan para que lo puedan encontrar en el sí, cuerpo? sí, ajá, ajá, sí, sí, ujú, sí. Exactamente, por si acaso los secuestran, los encuentran rápido, ¿sí? ¿Me Ujú, entiendes? ujú. Entonces, eso se puede decir que, bueno, eso es un localizador, pero para mí lo del microchip es no solo un localizador, es todo, es todo. O sea, lo van a tener controladísimo. Ujú. ¿Me entiendes? Sin eso usted no puede hacer nada. Entonces, por eso, eh, haciendo bromas con los hermanos, decíamos, bueno, cuando venga eso y si el Señor no ha venido, nos vamos todos para Estambul. Entonces, eso es Estambul, una prueba, eso es una antesala también el microchip de la marca de la bestia, para que la gente esté, seguro, como seguro. decir, acostumbrada, como que ya esté adaptándose a ese sistema, los que se van a quedar, porque yo me Sí, pienso ahí. seguro, seguro, seguro. Amén, amén, amén. Sí, entonces, pero como le digo, pudiera ser el uno o lo otro, pero lo cierto es que con ese dispositivo ellos van a tener control de las personas. ¿Estamos? ¿Ok? Continuamos. El número 11. ¿Ok? Número 12. Si ven esa marca, en los tiempos de Juan, se ponía una marca a los esclavos, a los soldados, y los paganos infringían marcas que representaban a su dios pagano. Ese es un fierro con una marca de los tiempos bíblicos, ¿no? Por eso también en Deuteronomio dice claramente, no, perdón, Levítico 19, por ahí creo que no podemos marcar nuestros cuerpos, porque eso hacían los paganos, se infringían marcas, ¿no? Se imprimían ahí, como cuando, no sé si usted ha visto cuando los dueños de las vacas le ponen un fierro caliente con una marca como propietarios que son de la vaca ellos, ¿entienden? Entonces, en los tiempos de Juan se colocaba eso a los esclavos, a los soldados, a los paganos, se infligían marcas que representaban a su dios pagano. Número 13, la marca, el nombre y el número son equivalentes. Lo cierto es que nadie podrá comercializar sin esa marca, la cual sería visible. Por lo que veo, sería visible para que la gente pudiera ver. O, pues, como le digo, usted ve hoy ya se usa para comprar y para vender. Yo vi un video de una argentina que yo sigo, que ella viaja por el mundo y fue en China, creo que ya están usando eso. Entonces, papá solo ponía la mano, papá, y se iba. Sí, entonces, como le digo, ya se está usando eso, ¿ok? Y recuerden lo que se está viendo en el mundo. Ya se quiere eliminar la moneda física. Se quiere usar la moneda digital. Así que para allá se está yendo la cosa, ¿ok? La marca, el nombre y el número son equivalentes. Lo cierto es que nadie podrá comercializar sin esa marca, la cual sería visible de acuerdo al versículo 17 de Apocalipsis 13. Número 14. Se ha especulado acerca del número de la bestia. Se creía que representaba a Nerón, el que está a la izquierda, o a Calígula, el que está en medio, o a otro César. Bueno, el que está en medio es Julio César, perdón, y el de la derecha es Calígula. Es una imagen de ellos, ¿ok? Entonces se ha especulado acerca de ellos, ¿no? Otro César romano por el valor numérico de la letra. Esto es pura especulación también, ¿no? Siempre tratan de forjar con la numerología y esto que lo otro para poder eh, llamar la atención de las personas. Por eso no me canso de repetirlo. Escudriñe siempre la Biblia, escudriñe siempre la Biblia, escudriñe siempre la Biblia para no dejarnos llevar por especulaciones ni por charlatanes.
¿no? Aquí está lo que yo les decía. ¿Se dan cuenta? ¿No? El código de barra, supuestamente, ahí está 666, ¿sí ve? Entre comillas, el microchip, el www. Así que pues en los últimos tiempos se ha pensado que ese número ya está vigente en los códigos de barra de los productos, o en internet, o en los microchips de las tarjetas de crédito, o de ubicación satelital, como tú me decías hace un momento, Daniel, ¿no? En Estados Unidos se creyó que fue el chip de salud del presidente Obama, ¿ok? Y eso también se ha hablado aquí, ¿ok? Estos microchips pueden ser la antesala de la marca futura, pero recordemos que esta marca será impuesta por el falso profeta y el anticristo durante la segunda mitad de la semana 70, la gran tribulación, la misma que aún no ha acontecido y que la iglesia no podría sufrir. ¿Estamos? ¿Ok? Número 16. Cualquier cosa que la marca o sello o número implique, lo cierto es que contrasta con el sello divino que reciben los redimidos del Señor, cuyo sello es el Espíritu Santo. Miren lo que nos dice Efesios. Vamos a empezar por Efesios. Efesios 1:13. El apóstol Pablo nos dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese fuisteis está en tiempo pasado, recuerden. Sí, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Apocalipsis 4:30, nuevamente Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Fuisteis sellado, tiempo pasado, ¿ok? Segunda Timoteo 2:19. Dorcas, ¿por qué bajaste a ver el teléfono? Segunda de Timoteo ¿Ah? 2:19 dice así. Permítanme un ratito. Oh, perdón. Segunda de Timoteo 2:19 dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí ve? ¿Cuál es el sello? El Señor nos conoce. Y como dice Pablo en Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no tenemos que preocuparnos nosotros. Nosotros tenemos el sello divino, que es totalmente diferente, contrasta con el sello del falso profeta y del anticristo, ¿no? Y si nosotros estamos con el sello de Dios y el Señor conoce a cada uno de nosotros, que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, nosotros no andamos en iniquidad, nada de eso. Así que nosotros no tenemos de temer absolutamente en nada. Apocalipsis 7:3 también vemos los sellados por Dios, los 144,000, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Que también es un eco. Este Apocalipsis 7:3 es un eco de Isaías 43. Isaías 43, permítanme, versículo 8 al 13, que dice así: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
¿Se dan cuenta? Entonces, ya Dios nos ha escogido, nos ha sellado, así que pues no debemos temer. Apocalipsis 9:4 también dice así. Y se le mandó, aquí es la quinta trompeta, el primer ay. Lo voy a leer del versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese castigo va a ser para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios en nuestras frentes, hermanos? Lo acabamos de leer con Pablo. Este es el sello. El Señor conoce a los suyos. ¿No? Y Romanos 8, se lo leo. Romanos 8 dice así, 8. permítanme, ¿dónde está? Permítanme, porque todo el capítulo habla sobre el Espíritu Santo, dice. Ta, 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 ta. Pastor, mientras encuentra el versículo, Sí. quiero aportar también algo, ¿no? En ¿Mm? Efesios 1:13 nos habla de que cuando creímos, Exacto. tuvimos las arras, la garantía del Espíritu, ¿no? Y Exacto. en 2 Corintios 1:21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, habla del sello, y Así, nos ha hay más dado, cosas, ¿no? las arras, o sea, la garantía, arras es la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Diría yo, o pregunto, ¿el sello está en nuestro corazón según este versículo? Y claro, lo ve Dios, lo conoce Dios y los demonios Correcto. también. Nosotros no lo podemos ver, pero el sello sería en nuestro corazón, hablando espiritualmente sería, no sé. Correcto, porque Él conoce nuestro corazón. No hay Amén. nada oculto ante Él. Somos desnudados, como dice la palabra. El Espíritu dice a nuestro Espíritu, ¿no? Que somos hijos de Dios. ¿Dónde está ese versículo? Aquí tengo. Bueno, aquí dice claramente, ¿no? De que pues, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. 16. El Romanos 16. 16, 8. El espíritu, lo tengo con rosado, por eso, El por mismo, eso es. el El Espíritu espíritu mismo mismo da da testimonio a nuestro testimonio. espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí ves? Así es. Amén. Entonces, el Señor conoce nuestros corazones, ¿no? Ese es el sello que tenemos, ¿no? No es visible para el mundo, pero para Dios lo es. En cambio, el sello del anticristo, del falso profeta, va a ser visible. ¿Ok? Así que pues no se compara, es un contraste totalmente, ¿no? Y nadie puede engañar al Señor diciendo, oh, yo soy de Dios, porque recuerde, como nos dicen los evangelios, que Jesús no se fiaba de nadie, pero él conocía los corazones de cada uno. Así que pues nosotros, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo? ¿Cómo reflejamos que somos hijos de Dios? Por ejemplo, anoche en el estudio hice la pregunta, y le hice pregunta a niños, adolescentes y a niños. ¿Qué es adorar? Y le pregunté, por ejemplo, a 3 hermanos, empezando por el mayor que tiene 18.
que va a cumplir 18 o ya tiene 18, que no se acuerda. Después el otro que tiene 11 y dice, no lo sé. Y el más pequeño creo que tiene 9 o 10, Joseph. Y no me entendió la palabra en español. Y yo le dije en inglés, what's the means worship? Y él dijo, ¿qué significa adorar? Le pregunté, ¿no? Y él dijo, obey God, obedecer a Dios. Ese es nuestro sello. Si estamos obedeciendo a Dios, hermanos queridos, no tenemos de qué preocuparnos, porque el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y por Amén. último, el punto 17. La buena noticia es que tanto el anticristo como el falso profeta serán derrotados por nuestro Señor en su segunda venida y serán lanzados ambos al lago de azufre y fuego por toda la eternidad, como dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Sí ve? A ellos los engañaron y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ojo esa expresión para concluir. Fueron lanzados vivos. Significa que en ese acto, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ellos fueron transformados sus cuerpos, ¿ok? Para que soporten el castigo del lago de fuego y de azufre por la eternidad. ¿Estamos claros? Preguntas, inquietudes. Pastor, ¿cómo transformados? Porque, ¿en qué? ¿Que ellos son espíritu para que sean No, no, carne o no, no, cómo? no, no. Mire, el anticristo y el falso profeta van a ser seres humanos. Ahora, pero si se los lanza vivos a un lago de fuego, mueren. ¿Sí o no? Pero van a ser ahí transformados sus cuerpos para que resistan, así como nosotros, cuando nosotros vayamos a resucitar, vamos a estar con cuerpos celestiales para poder estar en el cielo. Este cuerpo no puede entrar al cielo, este cuerpo mortal, ¿ok? Esta carne no puede entrar al cielo. Entonces tenemos que ser transformados, glorificados. Es el último paso que nos espera. Estamos en el proceso de la santificación y el último paso es la glorificación que nos espera, ¿ok? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Esta leve tribulación momentánea Tribulación. nos mueve, como dice, produce a nosotros un mayor peso de gloria. Entonces, es lo que nos falta. A diferencia de los impíos, no van a ser glorificados, pero sus cuerpos van a ser transformados para que puedan resistir el lago de azufre y fuego por la eternidad. Hermana Evita. Pastor, como ellos son personas, ¿verdad? Porque el anticristo ya vemos que son hombres, ¿verdad? ¿Será que su alma, ya que el cuerpo, como usted dijo, si mueren, es el alma la que va a ser lanzado como las personas que no han aceptado a Cristo, que lamentablemente están en un lugar de condenación, y es el alma que va a sufrir por toda la eternidad? No solamente el alma, El van a cuerpo y tener alma también. cuerpos, así es, cuerpos transformados para que Ya. soporten el castigo por la eternidad. Amén. Ok, así como nosotros somos Así como transformados nosotros, para correcto. bien, ellos van a ser transformados para mal. Exacto, para que Ya entendí, reciban el castigo. ¿Ok? ya entendí. ¿Estamos? ¿Alguna Amén. inquietud, alguna otra pregunta? ¿Comentarios de los hermanos que se acaban de conectar? Queremos escucharlos. Ahora ustedes. Pastor, Sí, con- pastor, sí, hermana Berito. entonces eso, por eso que dice, será el lloro y el crujir de dientes, porque esos Correcto, cuerpos van a sentir el dolor al correcto, quemarse. correcto, correcto. Ahí van a sentir el dolor, va a ser el crujir de dientes, como dijo el Señor Jesucristo. Él mismo lo mencionó. Así es, ¿no? Amén. Ahora, y eso descarta también, hay una falsa doctrina, no sé si usted ha escuchado de la aniquilación.
La doctrina de la aniquilación de el cuerpo, Eso, según eso creo que lo dicen los testigos de Jehová, que ya se van a desaparecer, ¿no? creo que sí, creo que son ellos los que afirman eso. Que según ellos, los que afirman esto de la teoría o la falsa doctrina de la aniquilación, todos los malos van a ser destruidos y van a Desaparecidos. desaparecer. Sí. No, la Biblia no enseña eso. Ellos van a sufrir el castigo por la eternidad. Mm. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Hola, Clever. Fernandito, te escuchamos. Sí, me llama la atención, muy buen el tema. Solo que estaba leyendo, que justo estoy dando el estudio bíblico en mi iglesia, analizamos la vida de Juan el Bautista, y justo en el capítulo 10, verso 41, ¿De dónde? Juan 10, 41, ¿no? Juan 10, Se 41. Ajá. menciona que Juan no hizo ninguna señal. Juan no hizo ningún milagro ni señal alguna. La No, palabra griega ahí menciona eso. ajá, Ahora, sí es. la pregunta es que tú lo mencionaste que igual que ¿cómo es la bestia? Perdón, el falso profeta Ujú. viene a representar o viene a ser como Juan el Bautista, quien va a presidir. Lo va a introducir, lo va a promocionar Obviamente, tal y al cual lo hizo anticristo. Jesús. El Ajá, problema es que tal y cual como Juan el Bautista hizo con con Jesús. Jesús, La correcto. diferencia noto aquí, porque el término griego es el mismo que aparece en el Sí. Apocalipsis. Veo que este sí hace milagros, Aparentemente, el falso hace profeta señales, porque es la misma va a palabra. hacer señales, claro, pero ¿quién le va a permitir eso? Ujú. El Señor, como dice ahí, se le permitió. Ahora, ¿por qué? Recuerda lo que el Señor dice, que todo lo que el Señor o sea, ha estipulado, ha planeado, se tiene que cumplir, ¿no? Como también al anticristo. Déjame ver aquí el versículo 7 de Apocalipsis 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Si ve, se le dio, se le dio. Dios que O sea, permite Dios dentro lo de tiene. su plan soberano. Así es. No, que ¿Cuál es? hablo aquí de que me impacta mucho que, bueno, este va a ser una labor distinta en este sentido, bueno. Claro, O sea, porque Juan el Bautista no necesitaba señales. ¿Qué usó él para que la gente creyera? la La verdad, palabra. por eso. La palabra. Vamos, Predicaban. Pero como la gente es tan incrédula hoy día, ya no cree la palabra, quiere ver, como te dije al momento, quiere ver cosas, wow, sobrenaturales. ¿Entiendes? Entonces, por eso va a engañar a muchos y se le va a dar ese poder de engañador, como leímos en Apocalipsis 16, para que el plan de Dios se cumpla. Sí. Pues, ok. recordemos que aún Satanás, el anticristo y el falso profeta están bajo la soberanía de Dios. ¿Estamos? Listo. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud, comentario, saludos? Todo bien. ¿Todo bien? Dorcas, 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 Dorcas. Está lloviendo, hija, levántate de ahí, súbete a tu cama. Súbete a tu cama. La Ok. hermana Mary tiene el micrófono abierto. Sí. Pobrecita Dorcas, ya va a llover, se va a mojar Dorquitas. Es la Acá hija también está de... lloviendo. Acá en Chile está lloviendo en Rengo. Pues sí, está lloviendo. Bueno, aquí llovió anoche, ya hoy no está lloviendo ya, así que... Bueno, entonces, hermano, les voy a subir el video en unos minutos, como le decía a la hermana Brito, si alguien no lo pudo alcanzar a ver, estos yo los estoy grabando y los estoy subiendo a mi canal de YouTube, ¿ok? Entonces, ahora, ya que estamos viendo el falso profeta, entonces ya el próximo tema que vamos a hablar es sobre
Ya si ya el falso profeta está actuando, el anticristo está actuando y ya está imponiendo la marca, significa entonces que ya entramos a la gran tribulación. Y es lo que vamos a hablar en nuestro siguiente tema. Amén. Así que pues Amén. voy a